Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos hoy en nuestro plató a José Antonio Godínez, que es director del Centro de Salud de Antequera. Muy buenas noches. Buenas noches. Que viene acompañado de Paco Cruz, presidente de CALA, y Paco Arana, expresidente y voluntario de CALA en la actualidad. Buenas noches y bienvenidos a los dos también. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que muchísimas personas se pueden imaginar ya el tema del que hoy queremos volver a hablar, porque nunca es suficiente dedicar de nuevo un tiempo, no solamente cuando coincide con fiestas, en alguna ocasión lo hemos hablado, en ferias, por ejemplo, sino en cualquier momento del año, porque muchas veces ocurre que pasamos de un consumo esporádico, puntual, que casi se puede tildar de normal, pero que se puede convertir en un consumo excesivo o incluso en una adicción de forma más fácil de lo que pensamos, ¿no? Efectivamente, es así. El alcohol no tenemos la conciencia de que es un tóxico y de un adictivo, porque está bien, incluso está bien visto en todos los eventos sociales, empezamos los cumpleaños, las bodas, los bautizos, se consume, e incluso en gente joven no le damos la importancia que tiene el consumirlo. Y el alcohol es un tóxico comprobado, es un producto que crea adicción comprobada y puede traernos muchas complicaciones. A ver, poniéndonos en la piel de quien ve la televisión en este momento. Bueno, yo el alcohol realmente solamente un poquito el viernes o el sábado con los amigos, después de la cena, son 2 copas y ahora resulta que lo hago todos los sábados, pero tampoco creo que sea un problema. ¿Qué podríamos decirle a esa persona? Bueno, pues que por algo se empieza, casi nadie empieza las adicciones bruscamente, ¿no? El tabaco, pues empieza fumándote un cigarrillo y si sigue, sacas un beneficio, entre comillas, y terminas fumándote 2 paquetes y siendo un adicto al tabaco. El alcohol, empiezas con un consumo social, que es lo más frecuente, empiezas tomando los fines de semana, copas y tal, ya eso te puede traer consecuencias. Pensemos en que te pare la Guardia Civil y hayas bebido. Estás perdiendo puntos, puedes perder el carnet, puedes tener un accidente de tráfico y estamos hablando de un consumo normal. Así que hay una serie de normas que hay que cumplir. Si eso cada vez se va incrementando, ya el sábado, ya el domingo, ya es el viernes, llegará un momento en que el cuerpo tiene esa necesidad de consumir el alcohol. La mayoría de las veces el alcohol tiene unas propiedades que desinhibe a la persona, le quita un poquito esa tensión, esa ansiedad, y muchas veces se busca en el alcohol pues esa parte de quitarnos la ansiedad, de quitarnos las preocupaciones, y eso ya puede crear una adicción y empezando con un consumo social, acabar siendo una persona alcohólica con dependencia al alcohol. La resaca, esa situación que experimentamos al día siguiente, que casi que no hemos mencionado como una consecuencia que incluso está, digamos, muy extendida, ¿no?, a nivel social. Es decir, qué resaca tengo, y es un poco objeto de broma. Claro. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tenemos resaca? La resaca puede ser hasta buena, digámoslo así, porque te hace recordar que bebiste en exceso, ¿no? Desde ese punto de vista podemos ver que es bueno, porque mientras te acuerdes de la resaca se te quita las ganas de beber. La resaca tiene un componente de tipo digestivo y tiene un componente de tipo cerebral. El alcohol es un tóxico, tiene propiedades euforizantes y luego sedativas, cuando ya es excesivo, y produce un embotamiento, una serie de trastornos cerebrales, que son que por la mañana se levante uno embotado, a veces no se acuerda uno de las cosas, dependiendo lógicamente de la cantidad. Y luego tiene un componente digestivo porque es un tóxico directo sobre el aparato digestivo, sobre el estómago, sobre el duodeno, principalmente sobre el hígado. Por eso aparecen vómitos de tipo bilioso. Entonces la resaca es del excesivo consumo de ese tóxico. Produce tanto síntomas cerebrales, dolor de cabeza, el mareo, la inestabilidad a veces, los zumbidos de oído, como aquellos procesos digestivos, sobre todo el vómito, el malestar del estómago, las náuseas, eso es lo típico de la resaca. Pero lleva uno al cuerpo, ¿no?, a una situación de anormalidad total que a veces se nos olvida, y casi ya como lo hacemos frecuente creemos que sí es normal. Claro, pero por eso te digo que puede ser hasta bueno que tengamos resaca, porque nos va a recordar que hemos consumido alcohol, ¿no? Muy bien,
Vamos a seguir hablando de muchas más cosas con el director del Centro de Salud de Antequera, José Antonio Godínez, que además es médico de muchísimas personas, o ha sido, de las que estamos por aquí, pero... yo incluido, y además uno de los que nos acompañan también, y vamos a centrarnos precisamente en su caso, pero antes quiero preguntarle al presidente, Paco, cuál es un poco su opinión. Es decir, muchas veces creemos que el alcohol es solamente un caso de gente que se lo encuentran tirado en el suelo o que bebe muchísimo desde la primera hora de la mañana, pero el alcoholismo puede empezar a registrarse incluso para gente que vive que empieza a beber de forma ocasional, ¿no? Hombre, claro, bueno, no sé. Yo, por ejemplo, en mi caso el consumo era esporádicamente, o sea, no era cuando joven que bebía todos los días, como ha dicho el doctor. Una comunión, un bautizo, una boda o una Navidad, pues lo normal es que se celebra todo con alcohol, ¿no? Y cuando tienes una cierta edad, a partir de los 14, 15 años, como es un producto que se pone en todas las casas y en todas las celebraciones, pues con esa edad, pues los mayores ya vían, o ven todavía, que es normal que el niño con 12, 14, 15 años se tomen una copa, que no lo afean, ¿no? Porque también nuestros padres también han sido bebedores, ¿no? Y entonces pues ahí empieza tu primera copa, el resultado te ha gustado, si no te has pasado mucho y no has pillado una borrachera, como ha dicho el doctor, que al otro día has tenido una resaca de muerte, pues que has vivido una cosa considerada, el efecto te ha gustado. Y entonces pues has continuado. Ha ido continuando hasta que se ha hecho una enfermedad como la que yo contraje, de que ya tenía que beber todos los días continuo. Había temporadas que no me emborrachaba, pero tenía que poner un cierto nivel, ¿no? Porque lo necesitaba, por obligación. Hasta que había días, ¿no?, que me pasaba un poco ya más y pillaba la borrachera tremenda. Y entonces, pues claro, no te das cuenta. Es que no te das cuenta de que cada vez te estás metiendo más. Sabes que consumes más, ¿no? Pero no te das cuenta que te estás creando una enfermedad. Como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo llegué al límite de que tenía que beber por la mañana, levantarme a las 7 de la mañana a tomarme la primera copa. Porque ya me levantaba temblando, con las manos tembladas rojas, y tenía que coger la copa con las dos manos. Y a las 7 de la mañana ya estaba en el bar, que era el bar habitual que yo iba todas las mañanas, y como se retrasara unos minutos, encima le daba la bulla, le decía, mira, que hoy has llegado tarde. Es que yo tengo un contrato hecho contigo para tener que estar aquí a las 7 en punto para que tú te tomes la primera copa. Pues así era. Y cuando llegaba a mediodía, pues ya me iba a tomar un montón de copas. En fin, hasta que ya lleguemos a Cala y... Bueno, de todo esto, claro, seguimos hablando de cómo tratarlo, por supuesto que sí, pero se me ocurre otro de los mitos que hay relacionados con el alcohol, que es eso que ha mencionado Paco al final, quitarse la resaca bebiendo más, que dicen que es la forma más rápida, ¿no? Beberse una copa más, una cerveza. El efecto, como he dicho, del alcohol tiene varios efectos, depende de la cantidad. Ese pequeño efecto euforizante, si estás con una resaca de haber bebido, que te encuentras mal, con el efecto sedativo del alcohol inicial, en el momento que tú vuelves a tomar un trago de alcohol, estamos hablando de una persona no alcohólica, ¿no? Que las circunstancias varían. Si en esa persona el tomar una pequeña dosis de alcohol, al tener un poquito de efecto euforizante, lógicamente se encuentra un poco mejor. Eso muchas veces es lo que nos va a llevar también a la adicción. Para intentar quitar los efectos del día anterior, vuelves a beber para mantener ese estado de euforia y de tensión que produce el alcohol. Paco Arana, su testimonio además nos va a permitir a continuar después hablando con el doctor, porque usted, como entró en esto, también forma parte de ese cúmulo de experiencias de empezamos bebiendo lo que creemos que es lo habitual, pero llegó un momento en el que usted decidió ir a visitar al doctor para que le ayudara. Bueno, buenas noches, yo me llamo Paco y soy alcohólico porque empecé a consumir alcohol de joven, al principio moderadamente, socialmente. Estuve trabajando en un bar y todos los días me tomaba una copita al mediodía y otra por la noche, pero no era lo suficiente como para considerarme en esa época que yo era enfermo alcohólico. Yo enfermo alcohólico me consideré ya
con 30 años aproximadamente, que ya empecé a consumir a diario, porque antes consumía esporádicamente, unas veces sí, otras veces no tenía problemas de resaca porque no llegaba a consumir suficiente cantidad como para que tuviera la resaca del día siguiente. Pero luego, a medida de que, como esta enfermedad se va cogiendo progresivamente hasta que llega un momento en que ya el alcohol lo domina uno, cuando yo llegué ya con 30 y tantos años, que ya necesitaba el alcohol por la tarde, por la mañana y por la mañana temprano. Yo antes bebía una cerveza al mediodía o dos y otras por la noche y punto, ¿no? Pero ya empecé a consumir a las 10 de la mañana una copa de anís y terminé a las 6 o las 7 de la mañana pidiéndome el cuerpo alcohol, ¿no? Entonces, claro, cuando yo ya me di cuenta de que ya iba, no era decir, me tomo una cerveza a las 12 de la mañana o a la 1, sino que ya necesitaba el alcohol a las 10 o antes, pues ya progresivamente fui necesitando marco, hasta que ya era mañana, tarde y noche, como yo decía, o sea, empezar por la mañana y, claro, si llegaba y me levantaba con una resaca, no hacía falta que me dieran temblores. Interiormente tenemos que el cuerpo necesita alcohol y te pide alcohol de una forma muy extraña, ¿no? Como una especie de temblorcillo por dentro, un frío, aunque haga calor de 30 grados, por dentro tiene uno frío. Y es que el poco alcohol que hay en el cuerpo está pidiendo más y está circulando por todas las venas. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos una copa para ponernos mejor. Y esa copa requiere que a las 3 o 4 horas pues necesitemos otra copa. Y entonces ya es cuando ya tenemos la adicción asegurada. O sea que ya somos enfermos alcohólicos, porque ya dependemos cada cierto tiempo de una sustancia. Yo me acostaba, por ejemplo, a las 10 de la noche, o a las 12, pero que hasta las 10 había tomado copas, pero a las 4 o las 5 de la mañana ya me despertaba. El cuerpo me pedía alcohol. Y tenía que esperar al primer vas que abrían a las 5 o las 6 de la mañana para empezar a tomarme, no hace falta emborracharse, tomarme 2 o 3 copas, y esas 2 o 3 copas hacía de que mi organismo se pusiera mejor, pero claro, el efecto era momentáneo, no duraba mucho, 3 horas o 4 lo máximo, dependiendo de la cantidad que tomaba, y claro, al cabo de ese tiempo empezaba uno con una ansia, con deseo de seguir tomando, o sea, necesidad de seguir tomando alcohol. Y esto es lo que más o menos me ocurrió. Y claro, yo al principio no creí que esto era una enfermedad, pero cuando ya empecé a asistir a centro y eso, yo sabía que era una enfermedad. Pero yo creía en aquel momento de que yo no podía salir, que me era imposible de dejar el alcohol, que yo necesitaba el alcohol para vivir. Entonces, pues me puse en manos del doctor Godínez, que lo tenía en el seguro nuestro de Munfase, ¿no? Entonces, pues me puse en contacto con él, empezamos a un tratamiento, me mandaba un tratamiento muy bueno, me quitaba el mono en pocos días, me mandaba mis vitaminas, el nerviosismo se me aplacaba y se me quitaba, y así duraba 3 o 4 meses. Pero claro, no estaba convencido ni asistía al centro, y claro, al no asistir a Cala, quitarse así un radical uno solo cuesta mucho trabajo. Entonces, por más que intentaba, y él me lo decía, dice, al menos tienes voluntad de intentar quitarte lo que te está costando mucho trabajo, pero tienes que seguir. Y así seguí hasta que por fin llegó la hora en que pude dejar el alcohol y estar bien. Y eso me da tiempo a seguir aprovechándome de la presencia aquí del director del Centro de Salud de Antequera, José Antonio Godínez, para hablar un poco del tratamiento del alcoholismo, porque hablamos en algún caso, el médico me ayudó y después fui al centro, antes fui al centro, después el médico me ayudó. Tiene que ser un poco un combinado de todo. Y como además casualmente usted ha sido el médico que ha atendido a Paco, ¿qué patrón presentaba? ¿Cuál ha sido el proceso que siguió con Paco y que se sigue habitualmente con un enfermo alcohólico cuando llega a atención primaria? Yo me acuerdo de Paco mucho, porque además de las personas que yo muchas veces pongo de ejemplo de superación y de curarse, ¿no? Realmente lo primero que llegamos a convencernos es que el alcoholismo es una enfermedad. Necesita, por supuesto, un tratamiento sanitario por un profesional. Paco era funcionario del Estado, tenía un trabajo que lógicamente llegó un momento en que ya no podía realizar. Ya no era manera, porque no podía, tenía muchas complicaciones. Lo importante de Paco ya no solo era el tema laboral, sino también el tema familiar. Empezamos a tratar a Paco porque se encontraba mal, porque venía con síntomas por consumo excesivo de alcohol,
pero con Paco hubo ya que implicarse cuando la familia también estaba metida en el tema. La familia llegó un momento en que ya no podía confiar en Paco, porque Paco se tiraba 3 días bien y 7 mal. La mujer, la hija, me acuerdo yo, en aquellos momentos ya estaban desesperadas, ya no sabían qué hacer. Y más apoyo que le daban, no le podían dar. Llegó entonces el momento en que realmente Paco se convenció de que era un paciente alcohólico, y ya pidió una ayuda. La solución no fue los tratamientos iniciales que habíamos hecho. Paco llegaba mal, se le ponía un tratamiento para controlar los síntomas de ansiedad, se le mandaba las vitaminas, como él decía, incluso hizo varios tratamientos con aversivos del alcohol. Son sustancias que cuando uno se las toma, el contacto con el alcohol le produce una reacción en el cuerpo y hace que lógicamente no beban, ¿no? Eso inicialmente es útil. Lo que pasa es que estos tratamientos, si no va con un apoyo global, tanto de familia, familiares, apoyo social, no se conseguía salir de la enfermedad, porque el alcoholismo, como las otras adicciones, tienen todas las consecuencias que tienen las adicciones, tienen tolerancia, les daba el mono, les daba el síndrome de abstinencia, y entonces hubo que hacer algo más, que fue esto. La suerte nuestra en aquella época fue que empezaban los primeros tiempos de CALA, una asociación de alcohólicos, que no había en Antequera, había en Málaga, sí, pero no en Antequera, y fue cuando se empezó a crear la asociación de CALA, como filial de Málaga, y entonces fue cuando Paco entró. Cuando Paco ya empezó a recibir apoyo social, a contar su experiencia, a darse cuenta de que había personas como él, con las mismas patologías, con los mismos síntomas, que los familiares asistían también y contaban los problemas que tenían, ahí fue cuando ya Paco empezó a dejar de beber, pero para siempre. Y así sigue, y así sigue. Paco llega un momento en que ya la medicación no lo necesita, porque ya ha conseguido quitar esa fase aguda, esa fase de la enfermedad, y se hace una persona normal. Pero siempre queda la cosa de tener que continuar con un apoyo emocional, un apoyo socio-familiar importante. Y en Paco además concurre el que él ha querido enseñar a gente como él y demostrarle a gente como él y ayudar a gente como él que es posible, y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces el tratamiento, como tú decías antes, no es solo el tratamiento de la fase aguda cuando queremos dejar el alcohol. El tratamiento hay que hacer un abordaje biopsicosocial, digámoslo así, pero un abordaje que yo recomendaría que fuese en centro especializado. Quitarse por sí solo lo hay pacientes que lo han conseguido. Tengo pacientes que con su propia voluntad lo han conseguido, pero es muy difícil y no nos merece la pena. Existiendo centros donde te van a apoyar de todos los aspectos. Van a enseñarle a tus familiares a que te ayuden mejor, pero la familia llega un momento en que ya han hecho tantas cosas que ya no le creen, y el que un familiar o otro familiar de un paciente que se ha quitado le diga las pautas de las cosas ayuda mucho. Así que CALA es una asociación como de otros tipos de enfermedades. Es importantísimo el apoyo sociofamiliar que tienen las asociaciones. Y entre las buenas ideas y los proyectos en común que emprende la Consejería de Salud que usted representa, el Centro de Salud de Antequera, y este colectivo que tantas, yo no tengo ningún pudor en decirlo así, vidas ha salvado, pues precisamente una muy interesante a la que ustedes quieren invitar a los espectadores que nos siguen, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos colaborado como sanitarios que somos encargados de atender una población, hemos colaborado en lo que se nos ha solicitado. CALA, como Asociación de Alcohólicos Anónimos, hemos colaborado algunas veces, hemos dado charlas, hemos ido a recuerdo a CEULA, hemos ido a algunos congresos que ellos han tenido y participando con alguna ponencia o con alguna charla. Pero ahora se nos pedía algo más, que era como algo más continuo, que se hiciese como algo más continuo. Y como sabes que el área sanitaria norte a la que nosotros pertenecemos, el centro de salud como referente en Antequera, tenemos también una labor no solo asistencial, sino de prevención y promoción de la salud, y la salud en la comunidad. Entonces, esa es parte de promover o prevenir la enfermedad. También hay que realizarla. Hemos acordado con CALA, a petición de ellos y por nuestra parte, por realizar una serie de actividades a lo largo del año. En los que nos queda de año va a consistir estas actividades en dar 2 charlas, posiblemente 3,
posiblemente tendríamos que hacer una tercera charla donde empecemos no solo a los asociados de Cala, sino también a usuarios en general que quieran asistir, donde queremos tratar el tema del alcoholismo. Una de las primeras charlas que vamos a dar es el día 22 de este mes de octubre, que va a ser, digamos así, el abordaje integral del paciente alcohólico desde atención primaria. Este abordaje esta charla la van a realizar 2 médicos residentes adscritos al Centro de Salud de Antequera, y vamos a tratar pues desde el tratamiento del alcoholismo, a mitos sobre el alcoholismo, al porqué del consumo del alcohol, a las intervenciones que hay que realizar en la persona alcohólica, etcétera, etcétera. Será una parte formativa, una parte divulgativa, digamos así, y luego habrá la posibilidad de abrir un turno de preguntas o de ruegos para que se pueda realizar a los profesionales sanitarios. Una segunda charla la haremos al mes siguiente, en el mes de noviembre. Esta charla queremos relacionar con el Día del Alcohol, que es el día 15 de noviembre, y esta segunda charla va a consistir en el alcoholismo, el consumo del alcohol en el ámbito laboral. Cómo se puede prevenir, qué consecuencias tiene el consumir alcohol en las actividades laborales, y así queremos planificar ya para el año que viene una serie de actividades de este tipo. Incluso comentábamos al entrar aquí a la televisión que podíamos, y hay demanda de ello, hablar sobre porque el consumo del alcohol no viene solo. El alcohol muchas veces viene con otros consumos. Entonces nos planteaba ya Paco, los 2 Pacos, nos planteaban que si podíamos hacer algo también sobre el tabaco. Y yo le he dicho que sin ningún inconveniente, que podíamos empezar también a hacer un grupo como los que tenemos en el centro de salud, de deshabituación tabáquica, y son grupos donde pretendemos dar información y apoyo, tanto medicamentoso como en grupo, como todo lo que hay referente a, digamos, a asociaciones, bibliografía, apoyo que hay referente a todo este tipo de adicciones. Entonces lo que vamos a hacer es el alcoholismo, implicarlo también con el tabaquismo, ¿no? Y vamos a empezar con la asociación Cala. Paco, presidente, qué vergüenza, ¿no? Ir a Cala a una charla, pues la charla está abierta a todo el mundo, ¿no? Pero ir allí, que te vean con los alcohólicos y eso, ¿no? ¿Vergüenza? Hombre, vergüenza para mí sería que me vieran otra vez borracho. Que mis hijos, que fuera algún vecino o alguien de la familia y le dieran a mis hijos: anda a ver por tu padre que está en el bar, que está borracho. Eso sí es vergüenza. Pero vergüenza donde a mí me han vuelto a dar la vida y donde yo he vuelto a recuperar mi familia. Para mí eso no es vergüenza, para mí lo que es un orgullo, hoy, de pertenecer a esta gran casa que es Cala. Pero seguro que hay mucha gente, yo lo he dicho un poco de broma, pero seguro que hay mucha gente que lo piensa, ¿no? Porque es una invitación abierta, ¿no? Lo piensa el que no conoce, y además el que no quiere salir, el que no reconoce de que tiene problemas. Yo, al principio, creí que Cala era una secta. Como precisamente está el instituto enfrente y el colegio de las monjas, pues francamente yo creí que Cala pertenecía al colegio de las monjas y que aquello era todo de la misma comunidad y que allí lo que me iban a dar eran unas inyecciones, me iban a decir algo y me iban a drogar, no sé, algo raro, ¿no? Que ese rumor corre por ahí también, de que es como una secta, que son una asociación como si fuera, por ejemplo, una asociación de vecinos o otro tipo de asociación, en el cual lo que tenemos es salas de alcoholismo, de nuestros problemas, cómo lo ha solucionado Paco, cómo lo ha solucionado su señora, cómo lo hacía, y a enseñar a mi señora, y Paco pues me enseña a mí cómo salió él, simplemente. Y lo que has dicho antes, entre broma, el orgullo para mí es eso, pertenecer a Cala. Pues estoy orgulloso. Bueno, yo les voy a despedir, pero antes quiero hacer una última cuestión al director del Centro de Salud de Antequera, José Antonio Godínez. Hoy en día, y además cada vez tenemos más gente joven que nos ve, y no tan joven, después de una comida, si no somos tan jóvenes, o el típico millón, 3, 4, cuando ya se ha ido la comida para abajo, cubatitas bien cargadas.
fresquito y con mucho hielo, y ya si en vaso grande mejor todavía. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en metabolizar eso por parte del cuerpo humano? Depende del tipo de alcohol, depende del tipo, la graduación alcohólica no es la misma en un vino que en una bebida larga. Son los típicos así. cubatas estos de whisky, El ron, que cubata son 30 y 40 grados, ¿no? tiene un grado alcohólico importante. Metabolismo del alcohol sobre las 8 horas, digámoslo así, que sobre las 8 horas dura metabolizar completamente el alcohol, dependiendo de la cantidad ingerida y de la graduación alcohólica. Normalmente hay un pico inicial, luego empieza a disminuir. El efecto a las 8 horas ya podemos decir que se motiva. O sea, si termina uno de beberse los cubatas a las 3 o las 4 de la mañana... Pues, yo tenía un amigo que decía, tengo un truco, llego a mi casa y me como un mollete bueno de estos así con mucha miga, con aceite, y al día siguiente estás como 4 horas después, tengo que levantarme a trabajar, pero estoy como una rosa. sí, porque el alimento enlentece la absorción del Pero alcohol. las 8 horas siguen estando ahí, Claro, y empiezan a contar desde que terminan, ¿no? El metabolismo del alcohol es a nivel hepático y el hígado es el que se encarga de degradarlo. Por eso decimos que el alcohol, entre otras cosas, es un tóxico hepático. O sea que aunque se levantara a tiempo para llegar al trabajo, probablemente este amigo, entre Claro. comillas, El nivel alcohol... si terminó de beber a las 4 de la mañana, por mucho mollete que se coma, ¿hasta qué hora puede estar con resaca? Con resaca depende de la cantidad, Cristóbal. Si en cantidades moderadas se elimina antes, en hígados normales se eliminan antes, también es otra cosa. Tenemos que pensar que hay pacientes con determinadas enfermedades que está contraindicado el alcohol y les perjudica muchísimo más que una persona normal que se toma el cubata. Así que hay que también jugar con el hígado. No hemos hablado del hígado. El hígado es el encargado de metabolizar el alcohol. Entonces, ojo con el hígado porque el hígado es un órgano que no se puede regenerar. Habría que hacer un trasplante. Y la cirrosis hepática es una de las patologías que con más frecuencia se produce por el consumo de alcohol. Entonces, el metabolismo del alcohol a las 6, 7, 8 horas ha desaparecido del consumo, el nivel en sangre. Pero el daño se sigue haciendo si es un día, otro día, otro día, otro día. Ahí es donde está el daño del alcohol. El consumo a diario. Pues lo dicho, nos quedamos ya sin tiempo. Paco Cruz, presidente de CALA, Paco Arana, voluntario, José Antonio Godínez, director del Centro de Salud de Antequera, enhorabuena por esa iniciativa de unir fuerzas para trasladar esto a la sociedad antequerana y que asista muchísima gente a esas charlas que comienzan, es una serie, pero comienza el 22 de octubre. El día 22. Pues muchas gracias y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las 4 esquinas, no se vayan.